Bueno, azkenean hiru puntuen bila etorri gara, baina puntu garik etxera, ez dugu espero genuen partidu egin, baina azkenean orain ja aurrera pentsatzen, partidu oso polita daukagu Sevillan eta beraz baia burua hortan. Bai, azkenean hemen horrela zita, partiduari buelta ematea oso zaila da eta gainera haiek ere nahiko lasai ibili dira, guk ezin izan dugu naiz eta baloi eduki, posizioa izan, baina gero 3 laurdeneten aurrera ez dugu beste egunetako okazioak egin. Bai, orain datorrena oso polita da, espero genuen partidua dator eta beraz aste honetan ja guztiz mentalizatuta Sevillako partiduan eta beraz ilusio askorekin. Bueno, veníamos a por los 3 puntos y es cierto que no hemos hecho lo suficiente como para traer nada para casa. Es verdad que en ciertos momentos hemos dominado, hemos tenido el balón, pero sin llegar a puerta y viendo a Madrid pues bastante cómodo, la verdad. Y nada, la segunda parte es verdad que con ese balón de Iñaki pues hemos tenido ahí una ocasión para volver a meternos, pero es cierto que tampoco hemos estado en nuestro mejor día hoy, por lo tanto pues volvemos sin nada para casa. Sí, creo que el gol de Rodrigo pone cuesta arriba y más aquí en un Bernabéu, que darle la vuelta a los partidos pues es complicado, ¿no? Es cierto que hoy no ha sido nuestro día pues de 3 cuartos para adelante, no hemos tenido esa chispa de otras veces para generar ocasiones y lo intentaremos porque viene una semana muy bonita. Sí, una semana bonita, ilusionante por delante y ya te digo, después de hoy, a partir de hoy ya todos pensando en lo que viene, que por supuesto pues es muy bonito y ya te digo, con ganas de que llegue el día. Bueno, sabíamos desde el principio que iba a ser un partido muy complicado y creo que se nos ha complicado más en los primeros minutos con su primer gol. Y a partir de ahí, pues nos ha costado generar ocasiones, sí que teníamos el balón, pero no llegábamos, no les hacíamos mucho daño y como te digo, yo creo que con el gol desde el principio muy cuesta arriba el partido. Sí, a ver, clasificatoriamente estamos muy bien, una pena no haber podido, pues aunque sea puntuar, por el hecho de seguir ahí enganchados en esos puestos, en el 4.º puesto en este caso. Pero dependeremos a ver un poco de los resultados y todavía queda mucha liga por jugar. Bueno, eso sí que es verdad que hasta ahora pues, se palpaba, ¿no?, la ilusión, veíamos en el horizonte esa final y a partir de ahora pues, es una semana para centrarnos, yo creo que para hacer mucha piña dentro del equipo, para preparar ese gran partido que todos tenemos muchas ganas de que llegue, pero todavía, como te digo, queda una semanita para ir poco a poco, día a día, preparándolo y a llegar al sábado.